Bolsonaro. Estimado Javier Milei, buenas noches, ¿cómo anda usted? ¿Qué tal, José? Un gusto enorme estar aquí. Bueno, estuviste por el coloquio IDEA. Así es, estuve en un almuerzo. ¿Cuál es tu conclusión de ese encuentro? Bueno, yo creo que fue un encuentro muy positivo. Perdón, pero estuvo muy bien capturado en tu nota respecto a los temas que... Nada que perdonar, menos de Javier, que es exigente con las yo digo, descripciones. o sea, cuando se falta la verdad, lo digo, y bueno, en este caso, la verdad que la nota describe básicamente de lo que fue la charla. La charla arrancó con estaba el tema de la preocupación de la economía. Me arrancaron así preguntándome sobre el tema de si para terminar con la inflación era suficiente con la independencia del Banco Central. Le expliqué que eso no alcanza, porque cuando tuvimos la convertibilidad tuvimos una regla monetaria dura, clara, todo el mundo la entendía, había sido exitosa, no solo que había sido exitosa en lo económico, sino que además ganaba elecciones. Y sin embargo, cuando se quedaron sin financiamiento, los políticos rompieron la regla y tuvo una gravedad enorme que tiene que ver con el hecho de que se rompió toda la estructura contractual de la economía, generando un daño enorme. Es decir, que era muy difícil salir, y aún así lo hicieron. ¿Por qué? Porque querían seguir robando, y se generó un desastre monetario que, bueno, hoy lo pagamos con una inflación que está en el orden del 100% la punta, y que básicamente la situación es muy delicada, y Argentina, desde mi punto de vista y a la luz de indicadores, bueno, los digo ahora, ¿no? Digo lo que tiene que ver con los indicadores sociales, estamos peor que el 2001. En el plano monetario estamos peor que en la previa del Rodrigazo, y si vos mirás el balance del Banco Central, estamos peor que ya el segundo semestre del 88, previo a la hiper. Entonces, la verdad que te diría que tenemos una situación muy complicada en la economía y que requiere de un programa de estabilización duro, y que claramente lo único que está haciendo el actual ministro de Economía es endeudarse para comprar tiempo. Eso no es una solución, es hacer más grande el problema futuro. Javier, hay un debate en Brasil que puso mirada y fuerte en la Argentina, sobre todo por dos modelos de país. Vino el hijo de Bolsonaro. Eduardo. Quiero compartir con vos primero a este video que se viralizó y después charlamos de la visita de Eduardo Bolsonaro. Mirá. Estamos pagando a conta R$10, ¿no? Claro. Tristeza. ¿Qué es lo que muestra este video? Bueno, lo que está mostrando es la pérdida de poder adquisitivo del dinero en Argentina. No sé qué les sorprende. El billete de más alta nominación de Argentina, que es el de 1.000 pesos, son $3. Listo, ya está todo dicho. ¿Me comprendes lo que te digo? Entonces, o puesto en otros términos, cuando vos estabas parado en el año 2001, con 100 pesos comprabas $100. Hoy necesitas 300 pesos para necesitas un poco más, ¿no? Digamos, a los mercados relevantes, que es, por ejemplo, el contado con líquido, digamos, o sea, salir con algún tipo de acción, ¿no? Que están arriba de 320, ¿no? Entonces, digo, lo que estás viendo es la pérdida del poder adquisitivo del dinero, y eso ocurre básicamente por dos cosas, ¿no? Una es el aumento de la oferta sin contraparte de demanda o caída de la demanda. En Argentina te pasan las tres cosas a la vez.
y eso se manifiesta en la tasa de inflación creciente que tenemos. Fíjate que en el primer periodo del régimen kirchnerista la inflación promedio estuvo entre el 8 y el 9%, en el segundo periodo del régimen estuvo en 20%, en el tercer periodo del régimen en 28%, casi 30%, Macri un poquito arriba de 40%. Y ahora, digamos, la inflación, o sea, miro lo que acumula este año, ya estamos en 66%, 83% contra el año pasado, digo, 100 en la punta, y la verdad es que la Argentina tiene un problema enorme, porque esto es muy importante para entender de cara al futuro, para terminar con el problema de la inflación, porque la verdad es que el único que tiene una propuesta seria para bajar la inflación soy yo. Los demás, toca la guitarra, algunos de oído mejor, pero la única solución seria, digamos, yo presenté mi programa económico en Córdoba, digamos, la dolarización, digamos, en Mendoza, hicimos un seminario que era el fin de la inflación, pero ahí... O sea, tu estrategia es dolarizar para terminar con la inflación. Ese es, digamos, es el final del camino. El final del camino, y sería competencia de monedas, y a la luz de lo que han elegido los argentinos a lo largo de la historia, lo más probable es que dolaricemos. Ahora, vos fíjate esto, si la inflación es siempre y en todo lugar un fenómeno monetario, ahora el punto es, entonces, tengo que mirar la emisión monetaria para ver el problema mío. Y como la política monetaria tiene un rezago que oscila entre 18 y 24 meses, primero tengo un problema con el pasado, ¿no? El problema con el pasado es que este gobierno en sus 2 primeros años emitió 11 puntos del PBI. ¿Entendés? O sea, ahí tenés un problema grave. ¿Qué quiere decir esto? Que por más que hoy vos cortaras la emisión monetaria, la inflación sigue. ¿Por qué? Porque tenés que limpiar todo lo que emitiste en los 2 primeros años. Primer punto. Segundo, eso es lo que llamás vos la emisión pasada. Exacto, exactamente. Tu problema con la emisión pasada. ¿Podés hacer algo con eso? No, no podés hacer nada. Porque ya fue. Ya está lanzado. O sea, después tenés la presente. Después tenés el problema del presente. El problema del presente tiene que ver con el déficit fiscal. Ok. Massa quiso hacer algo en la dirección para arreglarlo, ya le marcaron la cancha y dijeron no. No solo eso, sino que además, lo que fue el dólar soja, expandiste en un mes el 25% de la base monetaria, un delirio. Y entonces vos tendrías que cortar con eso. Bueno, eso todavía no se cortó. Y tenés un problema con la emisión monetaria futuro, porque las LELIQs, en el fondo, fue emisión de dinero que vos hiciste y que la sacaste del mercado a cambio de tasa de interés para que no te impactaran los precios de hoy, pero mañana te va a impactar por lo que emitiste y por el efecto de la tasa de interés. Consecuentemente, tenés un problema enorme. Entonces, si vos no vas a cortar de cuajo con la emisión monetaria, no solo que vas a tener el problema que te va a seguir atosigando la inflación del pasado, sino que te va a atosigar la del presente y la del futuro. Con el agravante, y esto es muy interesante, que se te caiga la demanda de dinero. Si te llega a caer la demanda de dinero, tenés un problema muy grande. No solo que la gente quiera rehuir del peso, rechace el peso, de las transacciones corrientes no use el peso. Eso sería un problema enorme, porque no solo porque cuando vos mirás las grandes crisis de la Argentina, hay combinación de 2 factores, un déficit fiscal enorme y una caída de la demanda de dinero, porque la gente se da cuenta que la cosa no va más. Entonces, por ejemplo, el Rodrigazo, vos tenías un déficit fiscal de 14 puntos del PBI, cuando ocurrió el evento político que disparó la caída de la demanda de dinero, explotó. Lo mismo te pasó con la tablita cambiaria del 81, que tenías 11% de déficit fiscal en términos del PBI, la hiperinflación de Alfonsín, un déficit de 8% del PBI, pero digo, se te destruyó la demanda de dinero, te llevó la inflación al 5.000%, y la convertibilidad, vos lo que tuviste era un déficit de 7 puntos del PBI, pero con la macro y la cuestión monetaria, sobre todo la cuestión monetaria, no desbocada. Pero lo que pasa tenías, claro, pero tenías un problema de lo que era básicamente la construcción del sistema monetario de encaje fraccionario, y cuando vos tenés una corrida de esas características, el día que se te quedaste sin guita en los bancos, tenés que bajar la persiana. Por eso nosotros cuando hablamos de la reforma monetaria, se arranca con la reforma financiera para que tengas un sistema anticorrida, para que no te pase lo de la convertibilidad. Entonces vos fíjate que todos los eventos se te gatillaron, a pesar de tener una macro desordenada, con la caída de la demanda de dinero. En ese sentido, no es tan alocado lo que hace el Frente de Todo de poner un tipo con fuerte manejo político como es Massa. El problema es que no arregla ninguno de los problemas que... Entonces lo único que está haciendo es patearlo para adelante. Compra dólares, o sea, con los dólares compra tiempo, pero lo que está haciendo es que el tamaño para adelante sea más grande.
Y ahora sí hay un problema adicional, porque entonces ahora tengo el problema de la emisión pasada, tengo el problema de la emisión presente, tengo el problema de la emisión futura. Tengo que ver qué me pasa con la demanda de dinero a la luz de que lo que hace más... Esto está en The Economist, no lo inventé yo. O sea, lo que está haciendo es ponerle si vos querés, una malla de contención a la caída de la demanda de dinero, de que no haya un estallido político que precipite la caída de la demanda de dinero. Pero Argentina tiene otro problema más, que es el problema del sobrante monetario. Cuando vos tenés tipo de cambio fijo y vos emitís dinero y la gente, en tipo de cambio fijo, cuando vos emitís para crédito interno, se te caen las reservas. O Argentina no tiene más reservas, como la regla, a garrotazos en la cabeza. Ahora, ¿cuál es el problema de eso? También es cierto que entonces vos no podés, a vos te empiezan a tirar pesos que no los querés tener. Y entonces de repente vos hay unos pesos en la economía que no son los que tendría que tener la economía. Consecuentemente, ese sobrante monetario, cada vez que se arregló, no se arregló con una duplicación del PBI. Para mí se duplicó, digamos, con duplicación del nivel de precio. Entonces, me parece que ahí hay otro riesgo más. Entonces, vos fíjate, la configuración de esta economía es monstruosa. Fíjate esto. ¿Es una bomba de tiempo? Vos hablás de... Es una bomba de tiempo, sí, es una bomba. Directamente es una bomba de tiempo que hay que desactivar. Sí, pero el tamaño del daño... Es cada vez mayor. Es que no tienen idea del daño que pueden causar. Vamos a ponerlo así. Yo te dije que la situación es peor que la previa del Rodrigazo. O sea, con lo cual, si yo te describo el Rodrigazo... Recordale a la gente qué le pasó. Digo, hay mucha gente joven que te mira. Claro. ¿Qué pasó con el Rodrigazo? Fíjate esto. En el Rodrigazo, previo a que llegara Celestino Rodrigo, había un ministro de Economía, un impresentable, un bruto, llamado José Belgelbar, que básicamente aplicaba controles de precios, o sea... Era criminal, casi el control. Los controles son los que quiere Cristina ahora. Por ejemplo. ¿Y qué hacía? Y hacía déficit fiscal, lo financiaba con emisión monetaria y le daba rosca. La contracara era que vos pedías de reserva. Y un día te quedaste sin reserva y aparece un señor llamado Celestino Rodrigo y dijo, che, tengo que blanquear, lo voló todo por los aires. Ahora, ¿qué fue volar todo por los aires? Recordemos que nosotros tenemos un desequilibrio peor al que tenía Celestino Rodrigo. Implicó que la tasa de inflación pasó de 30 a 180, o sea, se multiplicó por 6 veces. Y la pobreza, que era 5%, trepó a 25, se multiplicó por 5. Entonces, supongamos que ahora viene un Rodrigazo, que a la luz de los números que tenemos... ¿Lo ves viable? Absolutamente. Entonces, fíjate esto. Pero la lógica es que se te caiga la demanda de dinero y no sé cuál es el evento que lo dispara. Ahora, fíjate esto, porque esto es interesante. Si vos multiplicaras la tasa de inflación al ritmo que viene hoy, pasa el 600%. Y si multiplicaras por 5 los pobres, ¿cuál es el problema? Que 40% por 5 te da 200. No hay 200% de pobres. Violentás la matemática. ¿Sabés cómo se arregla violentar la matemática en la vida real? ¿Cómo? A las trompadas. O sea, una crisis de órdago. Entonces, están todos a ver, digamos, qué ventajita política, a ver cómo le siguen robando a los argentinos de bien. José, acá hay que arreglar el problema de la inflación. Y el único que se tomó en serio el laburo soy yo. Mira, Javier, te voy a mostrar medidas económicas del día de hoy. Del día de hoy, el ministro de Economía esto anunciaba. A partir del 1 de noviembre vamos a estar subiendo el piso del mínimo no imponible. La Administración Federal de Ingresos Públicos está terminando en las proyecciones, sobre todo porque hay paritarias que terminaron de cerrar hace muy poquitos días. Va a regir desde el 1 de noviembre, va a estar arriba de los 330.000 pesos y el objetivo es garantizar que de alguna manera los trabajadores lo que ganan en horas extras o lo que ganan producto de la paritaria no lo pierdan con el impuesto a las ganancias. ¿Qué garantiza esto? A ver, pero vos te das cuenta de la perversión de esto, ¿no? A ver. Porque si vos ajustaras por inflación, no te lo tienen que dar, o sea, no te tienen por qué estar robando. Pero como son unos perversos, ¿me entendés? Entonces después agarran y votan que te lo dieron, mirá qué buenos que somos. No me lo tendrías que haber sacado nunca. Y me lo estás robando vía el impuesto inflacionario. Entonces, digamos, o sea, ¿qué más? No se venga a ser el generoso, que no va a dar esto. No está dando nada. No sé, de última nos estará devolviendo lo que nos están robando, parcialmente. Es irritante. Es decir, ahora cambiamos el mínimo imponible y todos levantando la mano en el Congreso como unos pobres perejiles. Digo,
debería ser algo automático. Digo, esto no tendría que estar dependiendo que los delincuentes que estén en el poder me tengan que dar esta migaja. ¿Por qué, digo, se queda? Si ya las tasas en Argentina son estratosféricas, ¿por qué además me van a robar con la inflación? Otra de las medidas que anunció es precios justos. No, bueno. Que habla de... Bueno, vamos a contarle a la gente, digo, o sea, que son acuerdos... No, pero ya el problema es con la definición. Precios justos. Me quieren decir quién es el que tiene calculado el vector de precio de equilibrio de la economía para decir que es un precio justo. Pero estamos todos locos. Esto es lo que Hayek llamaba la fatal arrogancia en su libro de 1988. Estos tipos, vos para resolver ese problema, José, vos tenés que ser omnisciente, omnipresente y omnipotente. Y ¿sabes qué? El único que podría hacer eso es Dios. Y los políticos claramente no son Dios. Ya el solo hecho de ponerle precio justo es irritante. Los únicos precios que serían justos, ¿sí?, son los del libre mercado. El equilibrio del libre mercado, oferta y demanda. Sí, digamos que cada los individuos con sus actos de comprar y vender van determinando los precios y la escala nominal queda determinada por la cantidad de dinero emitida por el Banco Central. Javier, otra medida que anunció es un bono para indigentes. Ahora digo son medidas de hoy, todas. Sí, es como es como que, suponete lo siguiente, vos estuvieras con las piernas rotas y yo te traigo las muletas, ¿qué dirías? Te agradezco. ¿Es para ayudarme a curarme? ¿Y si antes fui yo el que te rompió las piernas? No, ahí ya no te agradezco más. Ahí tenés, dale, decile a Massa que... Lo voy a sumar a Pablo Fernández Blanco con una pregunta. Javier, Pablo. Javier, en realidad tengo varias. Bueno, voy a empezar con... Hola, Pablo. Primero te saludo. Perdón, ¿cómo estás, Javier? ¿Cómo estás, Javier? Vos naturalmente tenés ganas de ser presidente. No sé si me vas a decir quién querés que sea tu ministro de Economía, pero quizás me puedas decir quién sí o sí te va a acompañar en un eventual futuro gobierno tuyo. No sé, en justicia, desarrollo social, en los ministerios que vos quieras tener. Nosotros básicamente vamos a ir a 8 ministerios. Ministerio de Economía, que en este momento hay 15 personas, 15 cabezas trabajando en profundizar los detalles del programa económico. Tenemos la parte de relaciones exteriores. Estamos trabajando muy fuertemente en la parte del Ministerio de Infraestructura para crear los marcos para que alguien quiera invertir en este país. Y estamos trabajando, por ejemplo, con el Ministerio de Acción Social con la fusión del Ministerio, por ejemplo, de Educación y lo que tiene que ver con salud, para que vos tengas una estrategia global en términos de niñez, salud, educación y programas sociales, tal que mientras que vos haces las reformas de primera generación, dejás las bases sentadas para que durante las reformas de segunda generación la gente esté en condiciones de salir al mercado a ganarse el mango como corresponde. Javier, perdón, pero ¿quién manejaría ese ministerio, por ejemplo? No voy a dar los nombres hasta último momento, no estoy hablando, ni siquiera doy los nombres de los potenciales candidatos, menos digo, de la gente que está trabajando. Esto hay que tenerlo en cuenta. A ver, digo, yo lo voy a explicar en claro, digamos, este es un muy buen espacio para explicar estas cosas con claridad. Muchas de las personas que trabajan conmigo, trabajan en lugares que si supieran que trabajan conmigo los echan. ¿Está claro? Sí. Imagínate si además después los empiezan a operar. ¿Y por qué crees que los echarían? ¿Porque están involucrados con la política? Algunos pueden estar involucrados con empresas y algunos políticos que hacen obras, que les gusta hacer mucha obra, mucho asfalto, piden que se echen si están conmigo. Vamos. Javier, te voy a compartir declaraciones de Mauricio Macri aquí en La Nación Más para ver tu opinión. Mirá. ¿Y falta Milei en el equipo? No, Milei va por su camino, hay que respetarle su camino, él construye su identidad. Yo creo en las ideas y la libertad, esas ideas hay que fortalecerlas. Él tiene su estilo y yo tengo el mío, son cosas distintas. ¿Cuánto miedo te tienen hoy en Juntos? No sé, es un problema de ellos, no mío. ¿Qué opinión te merece Macri? Yo creo que Macri tiene, digamos, valores positivos, o sea, en cuanto a lo que tiene que ver con la visión. Yo creo que su gobierno fue un fracaso estrepitoso, básicamente por tener encima a los inviables de los radicales, a los inviables de la coalición cívica y las propias palomitas, ¿no? O sea que
que también, digamos, era muy interesante lo que decía Facundo Hamkis. aquí, era muy importante sobre el rol de las encuestas. Es decir, vos fijate que las palomitas siempre te contestan en función del focus group. Si vos, digamos, llegás a encontrar el focus group, lo vas a encontrar, digamos, contestan todo lo mismo, están muy, muy perfectamente alineados, o sea, atacan a las mismas personas, hacen todo lo mismo. O sea, ¿por qué? Porque, digo, Hay un manual y se sigue. Decís. exactamente. Y en realidad, eso también es una carta que te garantiza el fracaso. Porque vos lo que tenés que tener es una visión hacia dónde vas. Y para lo que te sirven las encuestas es para saber dónde está la sociedad y marcarle cómo es el camino hacia ese lugar donde vos querés ir. Ahora, si vos, digamos, o sea, querés hacer, o sea, para quedar bien con todos, ¿sí? Y tener el consenso del 70, digo, le vas a decir lo que todos quieren escuchar. Facundo también lo dijo muy bien. La suma de esas cosas es inconsistente. Es lo mismo que te pasa cuando analizás una votación con el teorema de imposibilidad de error en la democracia. Pueden ser todos coherentes y en el agregado no. Por ejemplo, o te lo hago con la resolución de algún problema distinto. Yo, por ejemplo, cuando tuve que armar las listas, o sea, digo, yo podría haber puesto el dedo y decir esto así, 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 así. Ahora, ¿cuál es el problema si vos haces así? Que todos quieren los mejores lugares. Entonces tenés problemas con todos. ¿Sabés lo que hice? Dije, mire, muchachos, esto es lo que hay. Tomen la lapicera, se lo reparten entre ustedes. Quedaron todos contentos porque surgió de la negociación de ellos. ¿Qué dice tu cuaderno, que lo llevas a todos lados? Ah, no, este es otro, los voy cambiando. ¿Y qué vas anotando ahí? Ahí lo que voy haciendo son mis conferencias. Es decir, porque yo las conferencias marco los títulos. Y en función de esos títulos después desarrollo. Te llevo a una situación hipotética. Por ejemplo, acá tengo la que armé para el coloquio de digamos, diría, en el almuerzo. La verdad es que cuando llegué ahí les di la opción. Dije, ¿qué prefieren? Que les cuente, digamos... ¿Discurso o pregunta? Discurso o pregunta. Dijeron, pregunta, vamos por las preguntas. Estuvo bueno porque estuvimos muchísimas horas. Sí, una hablando. hora y 20 más que lo que estuvieron la mayoría. Sí. Yendo un poco a... Te doy una situación hipotética, ¿no? Que es, finalmente salís electo, tienen la elección, resultás presidente de la nación. ¿Qué probabilidad le das vos primero a esa... ¿Qué probabilidad de ocurrencia le da a alguien que estudia los números con devoción como lo haces, que eso pueda llegar a ocurrir? Yo creo que es factible. Hoy los números muestran que es factible, que es altamente probable. Por eso están enojados los dos lados conmigo. Y ponele que eso suceda. ¿Qué es lo que más miedo te da por un lado y qué es lo que más atracción te da de llegar a esa posición? Mira, la verdad es que miedo no, porque para algo me metí. Es decir, o sea, si hay algo que a mí no me falta es coraje. Que no quiere decir que sea un temerario, que es algo muy distinto. Pero ahí te abro un paréntesis. ¿En qué momento dijiste me voy a meter? ¿Cómo fue ese momento en el cual dijiste salgo de mi rol donde estabas cómodo como economista, donde te consultaban y demás, y dijiste me quiero meter definitivamente en la política? Fueron en dos instancias. La primera fue ver cómo avanzaba la censura sobre los liberales durante este gobierno. Concretamente, es más, el diputado Leandro Santoro andaba por los medios pidiendo que se censurara a liberales. Y de hecho la cantidad de liberales que había en los medios había caído sustancialmente, más allá de lo entendible desde la caída de la demanda, porque si vos tuviste un cambio electoral, puede ser que, digamos, no esté demandando determinados productos la gente. Entonces, o sea, tendría una caída natural, había. Pero, digamos, o sea, con una persona, digamos, cercana al presidente, pidiendo que se censure a determinado grupo de economistas, en especial, digamos, pedía por la censura de mi persona. Sí, te decían que no podías salir directamente. Claro, exactamente. Entonces, ahora el punto es, eso lo que me hizo fue dudar sobre qué capacidad había sobre continuar con la batalla cultural del modo que se estaba haciendo. Y después estaba en una cena, puedo contar, con Marcelo Peretta, o sea, que es un sindicalista pero con perspectiva liberal. Estaba cenando y estaba con mi hermana y él con la mujer y llama a los hijos y le dice... Porque yo después le estaba explicando todo esto, porque lo conocí en un estudio de televisión. Entonces lo llama al hijo y le hace poner una boleta y me dice, ¿y dónde están las ideas de Milei acá? ¿A dónde está Milei acá? ¿Quién representa las ideas de Milei?
Y me hizo entender que si vos no te metías en el barro, los políticos se te ríen en la cara o te dicen que te escuchan y no te dan ni 5 de pelota. Lo voy a poner con un ejemplo más concreto. Vos vas a un partido de Argentina, la hinchada es fabulosa, el colorido es fabuloso, los cantitos son fabulosos, es emocionante. Ahora vos ponés la pelota en el medio, ¿crees que se mueve con eso? No alcanza. Vamos a ir Los a un goles breve los tiene que corte. hacer Quédense, Los goles los hace Messi. Los hace Messi. Quédense, breve corte y ya venimos con mucho más.